Nos acompaña esta tarde en el estudio la secretaria de Educación, Gemma Mercado Sánchez, a quien le agradecemos, por supuesto, el que esté aquí para hablar de un operativo que ha lanzado la Secretaría de Educación para tratar de conseguir que los espacios educativos se conviertan en espacios de convivencia pacífica. Secretaria, bienvenida, muy buena tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo están, Cristina Alonso? Un gusto estar aquí con ustedes y saludar a todos quienes nos ven, nos escuchan. Pues muy buenas tardes. Hay muchas voces que dijeron después de lo ocurrido en esta escuela privada de Torreón, Coahuila, donde un estudiante ingresó un arma, atacó a sus compañeros, a una maestra, bueno, incluso se quitó la vida, que era necesario implementar el operativo Mochila. Pero pues les puedes quitar el arma, pero no precisamente con eso acabas con la violencia. ¿O ustedes qué tomaron en cuenta, secretaria, para descartar el operativo Mochila Segura? Bueno, decirte que cuando llegó esta administración, en septiembre de 2016, en enero ocurrió la otra gran tragedia que ocurrió en una escuela en Monterrey. Lo que yo hice fue convocar a especialistas a hacer una mesa de discusión y en cuestión de unos días armamos una propuesta alternativa. En esos días leímos intensamente artículos de investigación, tratados internacionales, un montón de cosas, y nos dimos cuenta que la operación Mochila no era recomendable. Así es de que desde entonces acuñamos este nombre de Operación Familia, lo dimos a conocer un poco, pero no nos dedicamos mucho a los medios, sino lo que hicimos fue hacer trabajo interno, un grupo de especialistas donde decimos qué hace falta. Entonces, a partir de entonces hicimos una serie de capacitaciones, hicimos 3 protocolos en este tiempo, y ahora que pasa esto, nosotros estábamos listos con material, con cuestiones escritas, con un programa, entonces salimos simplemente de tal manera que el día 15 de enero, 5 días después de que pasó esto de Torreón, nosotros presentamos esta operación familia, pero tenemos realmente 3 años pensándolo, digiriéndolo, creando materiales, haciendo cosas. Entonces, y esta operación familia es un llamado, así también una convocatoria a que podamos articular los esfuerzos. En la educación todos tenemos algo que hacer, todos tenemos una responsabilidad, no nada más con nuestros hijos, sino con todas las niñas y niños y adolescentes. Entonces, nosotros creemos que si cada uno de los que nos toca hacer algo lo hacemos, las cosas pueden funcionar. Y ese es el llamado, a través de una política pública de Estado, en donde llamamos a que nos reunamos y trabajemos en equipo. La familia tiene cosas que hacer. La familia tiene que proveer de amor, la cercanía más inmediata del ser humano que le ayuda a construir su identidad, la seguridad para salir a la calle y estar con otros, la posibilidad de entender también y de sentir que es importante estudiar, leer. Y luego en la escuela tenemos otras funciones, que es reforzar esos valores, reforzar esa personalidad, hacerla crecer y implementar ambientes educativos donde las niñas y los niños se sientan interesados. La sociedad, los medios de comunicación, la televisión, la radio, las redes, tienen una responsabilidad de contenido. ¿Qué contenido y qué tan accesible? Entonces todos tenemos una responsabilidad y Operación Familia es una política pública con enfoque de derechos humanos, respetando los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, promoviendo una cultura de la legalidad, de respeto a la ley, a las reglas y de cultura de paz. Entonces es una alternativa en la que respondes a un acto de gran violencia, respondes con una propuesta de paz. Operación Mochila es una respuesta policíaca a un hecho de violencia. Entonces es una respuesta violenta a un acto violento. La violencia está también estudiadísimo, genera violencia. Lo que vimos de esos niños en Monterrey, en Torreón, en otros lados, lo que vemos es que eso es una conclusión de una cadena de violencias ejercidas contra un niño que resulta que es víctima y que fue víctima desde antes. Las mesas que he estado con especialistas estos días dicen,
El niño en Torreón, cuando se disparó, ya estaba muerto porque estaba disociado de su familia, disociado de sus compañeros. Él ya había hecho una ruptura, una muerte social, digamos, y psíquica, emocional, también profunda. Entonces, qué paradójico resulta que quien ataca, digamos, en ese día es un niño, pero él es víctima de la violencia social. Entonces, ¿de dónde se derivó ese acto violento? De violencia. Una operación mochila, es decir, que la sociedad, que vivimos una adultocracia tremenda, pues voltemos con nuestros niños, con la niñez y le digamos, ¿qué creen? Son sospechosos de crímenes. Entonces los vamos a revisar, los vamos a estigmatizar, los vamos a señalar, vamos a... Bueno, yo les digo, a ver, cada quien pongámonos. Donde vayamos, nos vacían la bolsa para revisar lo que llevamos. Y que nos volteen con cara de, tú eres sospechoso. Entonces lo que genera es en las personas el impacto que tiene psicológico. La Comisión Nacional de Derechos Humanos el año pasado sacó un resolutivo en donde en 73 páginas construye toda una argumentación, tanto de la legislación mundial, nacional, como de investigación, y dice, Operación Mochila no es educativo, no es adecuado psicológicamente y va contra los derechos humanos. Y además no sé qué tan benéfico resulte, porque pues puedes evitar que un niño introduzca un arma blanca, un arma de fuego en la escuela, pero no le quitas esas emociones negativas con las que ingresa a su escuela y puede agredir a sus compañeros, porque quizás está llegando a la escuela con otras armas violentas guardadas, como son sus comportamientos agresivos hacia los demás. Exactamente, dijiste algo muy importante y lo señalaste desde el principio. Tú puedes poner una mochila llena de armas aquí, por ejemplo, y bueno, ¿qué haríamos nosotros tres con eso? Quizá nada, preocuparnos de por qué está ahí y a quién le hablaremos para que vengan a recoger eso, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces no es lo importante, no es lo que tenga en la mochila. Y además, recordemos que la mochila se compra en la casa, la mochila se compra lo que lleva adentro, se arma ahí adentro, entonces pero no es lo importante ese contenido, es el contenido de lo que está en la mente, en el corazón, en nuestras niñas y niños, qué sienten del mundo, qué tienen que reclamarnos, qué piensan de los demás, qué piensan de los medios de comunicación, de la violencia, de nosotros, de sus madres y padres. Entonces, eso es lo importante, efectivamente, porque si ahí está el arma dentro de la mente del niño que ha familia y ha roto con la sociedad, pues sus manos son un arma. Sus palabras son un arma porque lastima, porque vulnera, porque puede atacar la autoestima de otro, puede destruirlo, puede acosarlo físicamente, sexualmente. Entonces, lo que es importante es que las madres, los padres, las maestras y los maestros, las autoridades, los medios de comunicación, estemos muy atentos para ver qué es lo que estamos haciendo con nuestras niñas y niños y ponerles atención para decir cómo mi comportamiento está contribuyendo a lo que esta persona es. Y ese es el llamado, es a que articulemos todas nuestras responsabilidades y acciones, las de la mamá, el papá, las de su familia, cual sea que sea su composición, las de la escuela, las de las autoridades y de la sociedad. Entonces es un modelo, digamos, familia, escuela, autoridades. Secretaria Gemma Mercado Sánchez, en este aspecto, ¿cómo van a estar trabajando con los padres de familia directamente? Muchas veces no se involucran con lo que ocurre en el aula. Pues quiero decirte que tenemos en esta Operación Familia, es un programa, tenemos un objetivo general, tenemos estrategias, y dentro de esas estrategias es promover eso, es identificar quienes no están atendiendo a sus hijas, a sus hijos, procuran una atención personalizada, ver qué vamos a hacer al respecto. Quiero decirte, tenemos identificados niños con conductas violentísimas o suicidas en Zacatecas que les damos terapia, atención personalizada, lo hemos hecho. En estos 3 años de Operación Familia le llamamos versión 1.1, ahora estamos lanzando la versión 1.2. Entonces, y la medición de nuestros resultados tiene que ver, bueno, pues
con ver las reuniones que tenemos, pero las acciones que hacemos. Y dentro de nuestras primeras acciones va a ser conocer este resolutivo de derechos humanos entre las madres de familia y las maestras y los maestros para saber, en 73 páginas es un compendio muy bien hecho de por qué no. Y te hace referencias psicológicas, educativas, de todo tipo. En realidad es un documento en sí mismo el que hace la recomendación. Pues es un llamado, es insistir. La operación familia no va a la raíz del problema. La raíz del problema es la desigualdad y las injusticias sociales. No va, pero no por eso no vamos a hacer algo. Vamos a hacer un llamado a la mejor operación familia. Sí va a tener un efecto en atacar esas condiciones si tenemos ese diálogo que es necesario para comprender nuestro entorno, comprender lo que viven nuestras niñas y niños, comprender que lo importante no es una imposición violenta y autoritaria de lo que es bueno para una niña y un niño, sino cómo aprendemos a dialogar también con nuestras niñas y niños. Es un llamado no solo a dialogar con las madres y padres de familia, sino que la familia se dialogue. A lo mejor tenemos esas escenas y no nos son tan ajenas de una familia reunida comiendo y cada quien con su celular y cada quien con su clave. Entonces, sí tenemos que pensar en esas cosas y ponernos enfrente del espejo y decir, ¿con quién viven nuestros hijos? ¿Verdad? Entonces, claro que es un llamado y es un llamado que tendremos el registro de madres y padres de familia que no estén atendiendo esta circunstancia para entonces nosotros, no para condenar, no para culpar, sino para procurar una atención especializada a esas niñas y niños que están carentes de un ambiente familiar que les permita ver que hay otras posibilidades de paz para la convivencia con los demás. Ese es un pilar. Otro es lo que se vive al interior de las escuelas, con los maestros. Se les ha capacitado para atender justo con una perspectiva de infancia a los niños y adolescentes que muestran conductas agresivas hacia sus compañeros, hacia una autoridad, porque la autoridad, quieran o no, el maestro dentro del aula pues es una autoridad. Puedo decirte que su formación profesional nos garantiza eso, su formación profesional, nos dice que sí, pero podemos ver muchos ejemplos que no. Yo les digo, bueno, en México tenemos eso, la mayor parte de la gente somos buena gente, yo sí compro esa idea. La mayor parte de la gente hace su trabajo bien, compro esa idea. Ustedes lo ven en comunicación social, hay buenos comunicadores, hay periodistas que son honestos, que son aplicados a su tarea y otros que ustedes mismos dicen, híjole, no, que no lo asocien conmigo, ¿verdad? Entonces, en todas las profesiones hay los ejemplos de lo que nos apena. Y yo digo, nuestras maestras y maestros están capacitados desde sus estudios para identificar conductas que son atípicas y tomar acciones al respecto. Ocurre diario, decenas de veces, los que sí hacen su trabajo. Pero claro, siempre nos sorprende mucho más los ejemplos de quienes no. Entonces, es todo por eso te digo que es una responsabilidad social. Habremos autoridades que no hacemos bien nuestro trabajo, habrá medios de comunicación que no lo hacen bien, habrá maestros que no lo hacen bien, pero la esperanza y el llamado tiene que ser en esas partes saludables que están haciendo el trabajo adecuado. ¿Hay algún tipo de acción para controlar también los ambientes en los perímetros de las escuelas? Lo pregunto en razón de que, por ejemplo, un estudio que hicieron de los colegios de bachilleres del estado de Zacatecas se advertía de puntos cercanos de venta de bebidas embriagantes, de que los jóvenes salían y fuera de la escuela incurrían en conductas pues de acoso y violencia hacia sus compañeros. Incluso lo ocurrido en una escuela de Fresnillo donde asesinaron a un profesor pues a unos metros a la entrada de la escuela. Sabemos ahí ustedes como autoridades pues es fuera es extramuros, pero ¿hay alguna forma, secretaria, de que Operación Familia esté contemplando también buscar generar un entorno saludable hacia las escuelas? Bueno, decirte pues que es un tema que hablamos con los presidentes municipales, realmente. Quisiéramos pensar que tenemos fuerzas que nos ayudan a contener lo que hay afuera de las escuelas. Te mentiría si te dijera que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los días hablamos y vemos de que no tenemos
la suficiente organización o cantidad de policías municipales. Entonces, yo lo que te digo, Operación Familia sí es un llamado para que actúe el presidente municipal y la familia y todo en un entorno en el que podamos tener y darle seguridad a la niña del niño. Así como me das ese ejemplo, también te doy ejemplos, incluso aquí en Zacatecas, de madres y padres de familia que se organizan para cuidar los entornos, en lo que son las entradas y las salidas de sus alumnos, de sus hijas e hijos. Entonces, bueno, pues hay de todo, pero no hay un esquema, digamos, de Estado que garantice eso. Secretaria, también dentro de Operación Familia se ha tomado en cuenta la salud mental, el asunto de hablar como educación integral, también el cuidarnos en cuestión de salud mental. Sí, pero quiero decirte que cuando pensamos en cuidar la salud mental de nuestras niñas y niños y pensamos en psicólogos adentro, es una visión un poco adultocrática, porque es como, pobrecillos chiquillos, ¿verdad? ¿Cómo están? Y yo digo, vamos poniéndonos enfrente del espejo, decir, ¿y nosotros cómo andaremos? Entonces, el problema de salud mental es un problema gravísimo en México. Hace algunos años ustedes nos ayudaron a identificar problemas que la ciencia debería de intervenir y que la gente votó, no sé si se acuerdan, pero promovimos hecho 10 problemas, los 10 problemas principales en los que la ciencia tiene que intervenir. Y resulta que el tema de salud mental estuvo en primero y en segundo lugar. El primero fue el agua y el segundo fue salud mental. Entonces tenemos un problema de salud mental muy grave en nuestro país y en el mundo en realidad, porque fuimos forjando personalidades sin la educación adecuada de las emociones, sin la combinación adecuada de educación, intelecto, digamos, y emociones. Y entonces nosotros lo que vemos de las personas lo ponemos como, si vemos a alguien que es conflictivo, que siempre se pelea, es muy conflictivo, o siempre esa persona se pelea, o siempre está gritando, o siempre, bueno, pues es un problema de salud mental, pero siempre estamos acostumbrados a decir, así es la persona, no de que es una falla educativa. Y cuando digo falla educativa, es una falla social, que la salud mental la ponemos en un ámbito como de lo privado. Cada quien es como es y es porque así es la persona. Por eso este lema también de convivir en paz también se aprende, porque la educación emocional, la inteligencia emocional también se aprende. Pero nuestra cultura occidental en particular no se ha ido por ahí. Lo hemos dejado como así somos, ¿verdad? O muy bravos, o muy fuertes, o muy autoritarios, o muy gritones, o muy paranoicos. Entonces, es un problema mental, pero no es un problema de las escuelas, es un problema de la sociedad. Entonces, el problema tiene que tener otra manera de abordarlo, porque imagínate, es también como decir, ay, los niños qué bárbaros, hay que meterles policías, ¿no? Con Operación Mochila. Ay, qué bárbaros, hay que meterles psicólogos. Y los adultos somos lo que estamos generando lo que pasa en las escuelas. Entonces, tenemos que hablar de estos temas y Operación Familia es un llamado también a eso. Vamos hablando de temas que son fundamentales todos y viendo cómo los vamos resolviendo todos. El tema de salud mental, cuando hacen la ley de salud, que yo celebro mucho la iniciativa porque es una preocupación, pero cuando dicen se recomiendan 2 psicólogos por escuela, y yo digo, pues vamos poniendo un psicólogo en cada esquina, en cada casa, en cada centro de trabajo, ¿verdad? Porque ponerlo en las escuelas es culpabilizar a los niños. Sería complicado, pero se tendría la iniciativa de empezar a hablar ya de estos temas en el aula, de sembrar esa semillita, de también atendernos en estas cuestiones para que no lleguen a ser adultos como nosotros ya con una serie de problemas. Es inviable presupuestalmente. Por eso yo lo veo así. Sería deseable. Yo que más quisiera, ¿verdad? Que me digan, vas a tener 2 psicólogos. Yo digo, voy a tener 2 geógrafos, 2 matemáticos, 2 historiadores. Sería lo ideal. Sería ideal, ¿verdad? Pero presupuestalmente, tener ahorita con 5.500 escuelas, tener 2 psicólogos en cada escuela, estamos hablando que creceríamos el magisterio
un 50%, un 30%, un 35%. Presupuestalmente es imposible. En términos, digamos, también de discusión educativa, pues los maestros se sienten ofendidos porque dicen, a ver, ¿cómo? No tenemos esa capacidad de identificar, de ver, de tratar. Dice, tenemos años tratando a niños que tienen problemas, deficiencias, tratando de ayudarles. Entonces es un problema complejo, que es ideal, yo lo veo. Pero pensémoslo desde esa perspectiva y es una estigmatización también focalizada, ¿verdad? Secretaria de Educación, Carmen Mercado Sánchez, ¿Operación Mochila tiene parámetros que permitan a la Secretaría a su cargo medir si las acciones implementadas están teniendo un impacto positivo o negativo? Sí, Operación Familia. Sí, Operación Familia. Operación Familia. Yo estoy Sí. con una operación. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Y me lo dice Cristo los días. No se vayan a confundir, porque le doy un librazo. Pero sí, Operación Familia. Decirte que si tenemos estrategias, si tenemos metas, ¿cómo medir? Estamos viendo cómo vamos a medir por número de reuniones, número de capacitaciones, número de simulacros, documentos que leemos, acciones que vamos a hacer conjuntas con la sociedad. Entonces, si tenemos una medición, es un programa completo que tiene toda una estructura que vamos a implementar de ahora a que termine esta administración. Todas las escuelas tienen estudiantes con problemas, pero ustedes tienen un diagnóstico más claro si hay algunas escuelas que les preocupen, que sean foco rojo porque los estudiantes han mostrado conductas violentas, agresivas, y que ustedes digan, ¿no? Sí. Y tenemos 13 niñas y niños en atención psicológica personalizada. A partir de que los maestros detectaron esas conductas. A partir de que los maestros, y siguiendo un protocolo que tenemos para ello, lo enteran a los directores, se entera en esta, digamos, cadena que tenemos de autoridades y los hemos atendido. Se han dado capacitaciones a la comunidad. Y una cosa que hemos aprendido, por cierto, que me lo han dicho los terapeutas que han atendido a las escuelas, ha sido, no podemos hacer acompañamiento permanente porque no se puede, pero tenemos que darles elementos para que la propia comunidad instale una cultura de restauración interna propia. O sea, las comunidades tienen que tener esa capacidad de discutir los problemas y de transformar ambientes de violencia sistémicos que los tenemos identificados y que les hemos dado también. Tienen que transformarse. ¿Por qué? Porque es lo que pasa con nuestra vida siempre. Y es con lo que pasa con la vida de cualquier entidad. No viene una entidad de afuera y te dice, tienes que saber tú resolver, tener esa autonomía. Entonces estamos haciendo acompañamientos con protocolos para instalar ambientes de restauración interna propia que puedan en las comunidades pues hacerse cargo y responsable de las conductas violentas que se viven ahí. Son esfuerzos, realmente. Es un mundo tan grande y tan complejo. Sí, son muchos los problemas. Hablar sí, de esta cantidad de 5,000 escuelas, pues cada escuela vive una problemática diferente porque está insertada en una comunidad diferente. Y son maestros distintos, y los niños son distintos, y la vocación económica es distinta. Entonces, sí, efectivamente, no hay recetas que sirvan para todos. Pero también este asunto de hablar de la atención psicológica, pues tiene que haber un protocolo de actuación porque el que se conozca públicamente por los compañeros, que el que está al lado de mi butaca está yendo a atención psicológica, luego viene la estigmatización y viene otro problema más grave, porque no hemos normalizado la atención de la salud mental y luego a esos niños les va súper mal cuando se enteran los compañeros que está yendo al psicólogo, dicen, oh, el loco de mi compañero, ¿no? Entonces sí se requiere con cuidado todo esto. Sí, no es algo, digamos, que se anuncia. Lo que se hacen es reuniones colectivas, se dan terapias que solo la familia conoce y que se trabaja con la comunidad justamente para tener esas discusiones que nos permitan hacer ejercicios internos. Es un gran esfuerzo, realmente es muy complejo. La responsabilidad es grande, no hay respuestas cerradas ni soluciones completas. A mí se me dice, nos firmas, nos garantizas que no va a pasar esto, que yo no te firmaría nada, ¿verdad? Es muy compleja la realidad, estamos haciendo esfuerzos y a veces la vida se compone de eso, no de los resultados que tienes, sino de los esfuerzos que realizas. Pues secretaria, le agradecemos mucho ella esta tarde estado con nosotros para compartir las acciones que comprende Operación Familia, con la cual busca tener
entornos escolares más saludables, con convivencia en paz. Muchísimas gracias, un saludo y éxito en su programa. Muchas gracias, secretaria. Gracias. Son las 6 de la tarde.